La casa estaba en silencio, pero la tensión que la había invadido hacía unos instantes aún perduraba como una espesa niebla. Adrian cerró la puerta de un portazo tras él, y el sonido resonó por los pasillos de mármol de su mansión. Natalie se quedó en la sala de estar, con las manos temblorosas mientras se agarraba al borde del sofá. Había intentado razonar con él, había intentado hacerle entender, pero cada palabra parecía chocar contra un muro de indiferencia. Él la había mirado con ojos fríos, desdeñando sus miedos, sus preocupaciones, su propia presencia. La discusión había comenzado por algo sin importancia, o al menos eso parecía al principio. Adrian había vuelto a llegar tarde a la cena. Su atención estaba dividida entre las llamadas de trabajo, las negociaciones comerciales y el sinfín de mensajes de Valentina. Natalie esperaba que él notara su angustia, su cansancio, las ojeras bajo sus ojos por las noches de insomnio, que pasaba preocupada por su matrimonio. Pero en lugar de eso, él se había enfadado, acusándola de ser demasiado sensible, de imaginar problemas donde no los había. No entiendes nada, Natalie, le había dicho con voz aguda y distante. Hago esto por nosotros. Deberías estar agradecida. Se le había hecho un nudo en la garganta al oír sus palabras. ¿Agradecida? Agradecida por haberla dejado sola en una casa fría mientras él se dedicaba a una amante disfrazada de socia comercial. La traición, la incredulidad, la ira, todo chocaba dentro de ella, formando una tormenta que ya no podía contener. Había gritado, exigido su atención, su honestidad, su amor, pero su única respuesta había sido ignorarla, haciendo un gesto con la mano para despedirla antes de salir furioso. Ahora estaba sentada sola, con el cuerpo dolorido por el cansancio y la mente confusa y herida. Había intentado razonar, había intentado mantener la calma, pero últimamente, cada momento con él se había sentido como caminar por la cuerda floja sobre un abismo de abandono. El silencio de la mansión la oprimía, solo roto por el ocasional sonido lejano de un coche que pasaba por la calle. Cada segundo que pasaba le recordaba lo aislada que estaba en realidad. El teléfono de Natalie vibró sobre la mesa de café, y una notificación de Adrienne parpadeó en la pantalla. Dudó antes de mirarlo, con las manos temblorosas. Era un mensaje que él había enviado durante la discusión. Cálmate, volveré pronto, cálmate. Las palabras eran huecas, sin sentido. No le había importado lo suficiente como para esperar. No le había importado lo suficiente como para darse cuenta del rostro bañado en lágrimas de la mujer a la que había jurado proteger. Se le encogió el pecho y sin darse cuenta del todo, se levantó y se dirigió hacia la puerta. El aire nocturno la llamaba, prometiéndole liberarse de las sofocantes paredes de su hogar, de las acusaciones tácitas, de la fría indiferencia. Cogió su abrigo y salió, con el frío envolviéndola como un abrazo cruel. Caminó rápidamente, tratando de escapar de las emociones que amenazaban con consumirla. La ira, la frustración, la tristeza, todas se mezclaban en un cóctel que hacía que su corazón latiera dolorosamente en su pecho. Las calles estaban casi desiertas a esa hora. El resplandor de las farolas proyectaba largas sombras sobre el pavimento y los pasos de Natalie resonaban en el silencio. Se dijo a sí misma que solo necesitaba un momento, un lugar para pensar, un lugar para respirar. Pero mientras caminaba, los recuerdos del abandono de su marido la oprimían, cada vez más pesados con cada paso. Las noches en las que él había ignorado sus llamadas, las veces en las que había elegido a Valentina en lugar de a ella, el vacío de sus conversaciones, todo ello afloró en una oleada de dolor. La mente de Natalie vagó hacia los primeros días de su matrimonio, la época en que Adrian había sido atento, amable y protector. Parecía un hombre capaz de mover montañas por ella, un hombre cuya sola presencia la hacía sentir segura. Pero en algún momento, ese hombre había desaparecido, sustituido por alguien distante, frío y preocupado por los negocios y la traición. El contraste le dolía profundamente en la oscuridad de la noche, y su determinación se endureció. No volvería a suplicarle que le prestara atención. No toleraría ser invisible, ignorada o sustituida. Aceleró el paso con el aire frío azotándole las mejillas.
Sus emociones se intensificaban con cada instante que pasaba. Pensó que podría controlar la tormenta que se desataba en su interior, que podría recuperar el control sobre sus lágrimas y sus manos temblorosas. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Al llegar a la esquina de la calle, un repentino chirrido de neumáticos rompió el silencio. Un sonido tan abrupto y aterrador que el corazón le dio un vuelco. Apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un coche se desviara violentamente hacia ella. Los momentos siguientes fueron confusos. El chirrido del metal, los gritos resonando, el mundo inclinándose en el caos. El cuerpo de Natalie fue arrojado al suelo, sus sentidos asaltados por el dolor y la confusión. Intentó moverse, intentó gritar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. El pánico se apoderó de ella mientras la oscuridad comenzaba a invadir su visión. Su intención era escapar de la tormenta emocional que se había desatado en casa, sin imaginar que se vería envuelta en una tormenta física que podría destrozar su vida. Mientras tanto, en la mansión, Adrienne se había instalado por fin en su estudio, pensando que la discusión había terminado, que Natalie se retiraría a su habitación, se consolaría y finalmente perdonarlo. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla y frunció el ceño. No había respuesta de ella. Un mensaje de Valentina preguntándole por su agenda nocturna le llamó la atención y por un instante se sintió aliviado. Natalie lo entendería al final, pensó. Siempre lo hacía. Pasaron las horas. Adrienne miraba el reloj repetidamente y su mente comenzaba a dar vueltas con inquietud. Natalie ya debería haber regresado. La entrada seguía vacía, las calles estaban en silencio. Su frustración inicial por su rebeldía comenzó a convertirse en ansiedad. Algo no estaba bien. La llamó, pero su teléfono pasó directamente al buzón de voz. El pánico le oprimía el pecho mientras marcaba una y otra vez. Cada tono sin respuesta amplificaba el temor que se acumulaba en su interior. Los pasos de Adrienne se volvieron frenéticos mientras corría por la mansión, buscando cualquier señal de ella. Revisó la cocina, los dormitorios, incluso el jardín, todos los lugares a los que podría haber ido. El vacío se burlaba de él, un crudo recordatorio de cómo la había dejado sola enfadado, cómo su negligencia podría haberla puesto en peligro. Los recuerdos de su pelea, de las palabras despectivas que le había lanzado, se repetían sin cesar. Cogió su abrigo y salió, sintiendo el aire nocturno contra su piel. Las calles estaban vacías, salvo por el ocasional destello de un coche lejano. El corazón de Adrienne latía con fuerza. Su mente imaginaba los peores escenarios posibles. Cada paso que daba le parecía una traición, una manifestación física del abandono emocional que les había llevado hasta allí. Su enfado por su repentina partida se había disipado hacía tiempo, sustituido por un miedo frío y consciente. En cada cruce que revisaba, en cada esquina que escudriñaba, no había ni rastro de ella. Los pensamientos de Adrienne se dispararon. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si no la encuentro? ¿Y si la he perdido para siempre? Porque me negué a escuchar, porque dejé que la ira dictara mis acciones. La comprensión le golpeó como un martillo en el pecho. Su orgullo, su desprecio, su abandono tenían consecuencias mucho mayores de lo que jamás había imaginado. La noche se alargaba, cada segundo más pesado que el anterior. La búsqueda de Adrienne se volvió más desesperada. Sus gritos resonaban en las calles vacías, sin respuesta, sin ser oídos. El pánico dio paso a la culpa, y la culpa se convirtió en arrepentimiento. Había fallado en proteger a la persona que más le importaba. Y en ese silencio aplastante, Adrienne comprendió el verdadero costo de dejar sola a su esposa, la magnitud de la tormenta que había desatado en la vida de ambos. Los pasos de Adrienne se volvieron frenéticos mientras corría por las calles. Su mente se nubló por el pánico y el arrepentimiento. La luz de la luna apenas iluminaba el asfalto, pero su desesperación le hacía ver cada sombra, cada movimiento, como una posible pista sobre el paradero de su esposa. La llamó una y otra vez, con la voz quebrada por el miedo, y cada tono de llamada sin respuesta resonaba como un martillo en su pecho. Nunca antes se había sentido tan impotente.
Natalie, mientras tanto, yacía inconsciente al borde de la carretera, con el gélido aire invernal azotándole la piel desnuda. Su abrigo se había deslizado durante el impacto y el mundo que la rodeaba le parecía lejano, amortiguado, casi irreal. Su respiración era superficial, irregular, pero por ahora seguía viva. Unos cuantos faros pasaron rozando el borde de la calle, pero nadie se detuvo. Adrienne no tenía forma de saber que ella estaba luchando por su vida a solo unas calles de distancia. De vuelta en la mansión, Camila, la hermana de Adrienne, había estado observando la discusión desde el pasillo. Había querido intervenir, pero Adrienne la había despedido con un gesto de la mano. Ahora, al verlo salir furioso en medio de la noche, sintió un nudo frío de preocupación en el estómago. Sabía lo volátil que podía ser Adrienne, pero también conocía la fragilidad de Natalie. Camila cogió inmediatamente su teléfono y marcó el número de Adrienne, con la esperanza de localizarlo antes de que ocurriera una catástrofe. Adrienne, ajeno a la llamada de Camila, ya se encontraba a mitad de la avenida cuando vio los primeros indicios de problemas. Una multitud había comenzado a reunirse cerca de una farola y sus susurros y gestos urgentes llamaron su atención. Se abrió paso impulsado por el pánico y entonces sus ojos se fijaron en la imagen que tanto temía. El cuerpo encogido de Natalie sobre el frío asfalto, con sangre manchando su abrigo y el pelo enmarañado y mojado por el viento. El tiempo pareció detenerse mientras corría hacia ella, con las manos temblando incontrolablemente mientras le levantaba suavemente la cara, buscando alguna señal de reconocimiento. Natalie, quédate conmigo, por favor. ¿Puedes oírme? Su voz era una mezcla de miedo y desesperación. La emoción en estado puro hizo que los transeúntes retrocedieran en silencio y asombro. Sus párpados se agitaron débilmente y un leve gemido escapó de sus labios. El alivio y el terror colisionaron en su pecho, haciéndole casi imposible concentrarse. La mente de Adrienne se aceleró mientras marcaba los servicios de emergencia, con las manos apenas lo suficientemente firmes como para manejar el teléfono. Explicó la situación, con las palabras saliendo a borbotones en una frenética urgencia. Los minutos se alargaban interminablemente mientras sostenía a Natalie en sus brazos, susurrando disculpas que nunca pensó que tendría que decir en voz alta. Lo siento mucho, Natalie. Nunca debí dejarte sola. Me equivoqué mucho. La ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos se movieron con precisión. Las protestas y las frenéticas explicaciones de Adrienne apenas les llamaron la atención. Sabían cuál era su trabajo y se llevaron a Natalie con cuidadosa eficiencia, sujetándola a una camilla y subiéndola rápidamente al vehículo. Adrienne lo siguió de cerca, negándose a soltarla, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las sirenas atravesaron la noche, un lamento que anunciaba el caos que se había desatado por un solo momento de ira y negligencia. Dentro de la sala de urgencias, el tiempo transcurría de forma diferente. Adrienne observaba impotente cómo los médicos y enfermeras atendían a Natalie, sus acciones tranquilas y metódicas contrastando fuertemente con la tormenta de culpa y miedo que lo consumía. Se negaba a sentarse, paseándose por el pasillo con las manos agarradas a la cabeza, reviviendo la discusión una y otra vez. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo me hubiera quedado, si tan solo, los si tan solo se le echaban encima, un recordatorio implacable de lo frágil que podía ser la vida y lo rápido que el orgullo podía convertirse en arrepentimiento. Camila llegó momentos después, con el rostro pálido por la preocupación. Encontró a Adrienne apoyado contra la pared, con los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. «Adrienne, se va a poner bien», dijo Camila en voz baja, aunque ni siquiera ella estaba del todo segura. Le puso una mano reconfortante en el hombro. Adrienne apenas la reconoció, con la mirada fija en las puertas cerradas tras las que yacía Natalie. Murmuró fragmentos de disculpas, sin dirigirse a nadie en particular, con la voz cargada de remordimiento. Las horas siguientes fueron confusas. Natalie seguía en estado crítico. Los médicos iban de un monitor a otro y de una tabla a otra, evaluando cada pequeña fluctuación en sus signos vitales. Adrienne se negaba a alejarse de su lado,
sin soltar nunca su mano, murmurando promesas que esperaba que ella pudiera oír a través de la neblina del dolor y la medicación. Repasaba los acontecimientos en su mente, analizando cada palabra, cada gesto, cada momento de la discusión, y se daba cuenta con una claridad aplastante de que su propio orgullo y negligencia casi le habían costado la persona que más quería. A lo largo de la larga y tensa noche, Adrienne comenzó a reflexionar sobre su vida, las decisiones que había tomado, las mujeres que había dejado entrar en su mundo, los muros emocionales que había construido a su alrededor. Natalie había sido paciente, indulgente y cariñosa a pesar de sus defectos, y él se lo había pagado con frialdad, negligencia y traición. Ahora, ante la posibilidad muy real de perderla, el peso de sus errores se abatió sobre él con una fuerza insoportable. Se prometió en silencio que, si ella sobrevivía, las cosas nunca volverían a ser igual. Lucharía por ella, demostraría su amor y nunca dejaría que su orgullo volviera a dictar sus vidas. Horas más tarde, los primeros signos de vida regresaron a Natalie. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando el miedo y la confusión en sus ojos. Miró alrededor de la habitación estéril y finalmente se detuvo en Adrienne, que estaba desplomada junto a su cama, agotada, pero vigilante. «Adrienne», susurró con voz temblorosa. Él levantó la cabeza de golpe y abrió mucho los ojos mientras se inclinaba hacia ella. «Estoy aquí, Natalie. Estoy aquí. Ahora estás a salvo. Por favor, aguanta». Su voz estaba cargada de emoción. Cada palabra llevaba el peso de todo el arrepentimiento, el miedo y el amor que había sentido durante la última noche. Ella extendió débilmente la mano y él la agarró con suavidad, sosteniéndola como si soltarla significara perderla para siempre. Los médicos dieron un pronóstico cauteloso. Natalie estaba estable, pero necesitaba reposo y vigilancia. Adrienne, agotado pero incapaz de alejarse de su lado, se recostó y la observó dormir, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Esta noche había sido una llamada de atención, una lección brutal sobre las consecuencias de la ira, el descuido y la frágil naturaleza de la vida. La pelea que ayer le había parecido tan importante, ahora le parecía insignificante en comparación con la realidad de haber estado a punto de perderla. Reflexionó sobre la discusión, las palabras duras, los gestos despectivos, las innumerables veces que había antepuesto el trabajo o a Valentina y Natalie. Todo volvió a su mente, ahora magnificado por el miedo y la culpa. Susurró disculpas en la silenciosa habitación, promesas de cambio, declaraciones de amor y votos silenciosos de no dejar nunca que el orgullo o la ira los separaran. Cada palabra estaba cargada de sinceridad. Cada promesa era un paso hacia la redención que sabía que debía ganarse. Natalie se movió de nuevo, apretando ligeramente sus dedos alrededor de la mano de Adrienne. Este no era solo un caso de supervivencia. Era una oportunidad para reconstruir, para enmendar, para demostrar que podía ser el hombre en el que ella había creído alguna vez. El camino por delante no sería fácil. La confianza se había roto. Se habían infligido heridas y las sombras de la traición persistían. Pero en este frágil y tranquilo momento, Adrienne sabía que él haría todo lo que estuviera en su mano para reparar lo que se había roto. La noche menguaba y la primera luz del amanecer se colaba a través de las persianas del hospital. Adrienne permanecía en vela, con la gravedad de las últimas horas grabada profundamente en su mente y en su corazón. Cada latido le recordaba que la vida era impredecible, que el amor podía ser frágil y que la negligencia podía tener consecuencias irreversibles. Decidió no volver a dar nunca más por sentada a Natalie, no volver a dejar que la ira le cegara ante la persona que le había amado incondicionalmente. Mientras la luz del sol matutino se filtraba a través de las persianas del hospital, Adrienne se negaba a alejarse del lado de Natalie. El pitido rítmico del monitor era un recordatorio constante de su fragilidad, y sentía el peso de la noche anterior presionando sobre sus hombros. Cada pensamiento estaba consumido por el recuerdo de la pelea, el momento en que se había dado la vuelta y la imagen de ella desplomada en la calle. No podía sacarse esas imágenes de la cabeza. Lo perseguían sin descanso.
Camila se había mantenido cerca, negándose a dejarlo solo en su espiral de culpa. Observó a Adrienne caminar de un lado a otro, murmurando disculpas entre dientes, y finalmente le puso una mano firme en el hombro. Adrienne, ya te has castigado lo suficiente por una noche. Ahora mismo, ella necesita tu calma, tu presencia. Necesita saber que no te vas a marchar de nuevo. Adrienne asintió, aunque su culpa hizo que el gesto pareciera vacío. No la merezco, murmuró. La dejé sola y ella casi... Ni siquiera puedo pensar en ello. Su voz se quebró y su vulnerabilidad se desbordó de una forma que pocos habían presenciado jamás. Camila le apretó el hombro con suavidad. Volverás a ganarte su confianza, Adrienne, pero ahora mismo concéntrate en ella, no en tu culpa. Necesita que estés despierto, atento y presente. Natalie se movió ligeramente, rozando con los dedos la mano de Adrienne. Abrió los ojos, revelando una mezcla de miedo, dolor y enfado persistente. Adrienne se inclinó hacia ella, con cuidado de no asustarla. Oye, soy yo. Ahora estás a salvo. Estoy aquí. Sus labios temblaban mientras intentaba articular palabras. Me abandonaste, susurró, con un temblor en la voz que reflejaba su dolor y decepción. El corazón de Adrienne se hundió. La culpa se agudizó hasta convertirse en un dolor punzante. Él esperaba ira, pero al oír su voz, frágil y temblorosa, se dio cuenta de la profundidad de las consecuencias de su negligencia. Lo sé, Natalie. Sé que te dejé cuando deberían haberme quedado. Me equivoqué y no sé cómo arreglarlo, pero te prometo que lo haré. Juro que haré todo lo posible para recuperar tu confianza. Por favor, quédate conmigo. No te rindas. Las palabras de Adrienne eran desesperadas, sinceras, crudas. Los médicos entraron, comprobaron sus signos vitales y se aseguraron de que no hubiera sufrido daños permanentes. Le aseguraron a Adrienne, aunque con cautela, que se recuperaría por completo, pero le advirtieron que tanto su curación física como emocional llevaría tiempo. Adrienne asintió en silencio, sabiendo que lo más difícil no sería su recuperación. Lo difícil sería ganarse su perdón y demostrar que podía cambiar de verdad. Durante los días siguientes, Adrienne permaneció al lado de Natalie. Rara vez salía de la habitación del hospital, solo por breves momentos para atender asuntos urgentes de trabajo a través de llamadas encriptadas. Había cortado todos los lazos con las distracciones, Valentina, los conflictos de negocios, incluso los compromisos sociales. Su mundo se había reducido a un único punto focal: Natalie. Cada acción, cada pensamiento se filtraba a través de la pregunta de cómo podía demostrarle que realmente la valoraba, que había aprendido de sus errores. Camila siguió apoyándolos a ambos, mediando cuando la culpa de Adrienne amenazaba con abrumarlo y guiando con delicadeza a Natalie mientras ella navegaba por las secuelas emocionales. Podía ver la tensión en su hermano, pero también la sinceridad de su deseo de cambiar. Natalie, aunque profundamente herida, comenzó a reconocer el esfuerzo. Sus ojos, aún ensombrecidos por el dolor, se suavizaban ocasionalmente cuando veía a Adrienne sentada en silencio a su lado, leyendo un libro que le gustaba o trayéndole pequeños consuelos como té y sus pasteles favoritos. Los días de hospital se convirtieron en una delicada danza de reconstrucción de la conexión. Adrienne sabía que las disculpas no eran suficientes. Necesitaba mostrar coherencia, paciencia y un apoyo inquebrantable. Escuchaba atentamente mientras Natalie hablaba de sus miedos, su ira y su dolor, sin interrumpir, sin restarle importancia. Reconoció cada daño que había causado, cada momento de negligencia y cada error de juicio. Por primera vez en su relación, Adrienne se permitió mostrarse vulnerable. No como un jefe de la mafia, ni como un hombre de poder, sino como un marido que busca la redención. Una noche Natalie le preguntó en voz baja: Adrienne, ¿entiendes de verdad por qué me fui? ¿Por qué no quería estar cerca de ti después de la pelea? Adrienne respiró hondo, con el corazón encogido por sus palabras. Sí lo entiendo, Natalie. Me fui cuando más me necesitabas. Dejé que mi orgullo pesara más que tu seguridad y tus sentimientos. No puedo deshacer el pasado, pero dedicaré cada día a demostrar que soy digno de tu confianza de nuevo.
Su mirada se suavizó ligeramente, aunque sus ojos aún reflejaban cautela. Necesito tiempo. Necesito saber que puedo volver a creer en ti. Adrienne asintió solemnemente. Tómate todo el tiempo que necesites. Oh, espera, te lo demostraré cada día. A medida que los días se convertían en semanas, el compromiso de Adrienne nunca flaqueó. Organizó sesiones de terapia privadas para ambos, haciendo hincapié en la sanación emocional y la comunicación abierta. Escribió cartas, pequeñas notas en las que expresaba su amor, su arrepentimiento y su esperanza, y las dejaba donde Natalie pudiera encontrarlas en momentos de tranquilidad. Cada gesto era cuidadosamente considerado, deliberado y sincero. Fuera de las paredes del hospital, el mundo de Adrienne se había transformado. El imperio que había construido, la riqueza y el poder, todo parecía insignificante en comparación con la frágil conexión humana que casi había perdido. La realidad de haber estado a punto de perder a Natalie había cambiado por completo sus prioridades. Se dio cuenta de que el amor, la confianza y la presencia emocional eran las verdaderas medidas del poder, mucho más allá del dinero o la influencia. Natalie, aunque todavía cautelosa, comenzó a notar los cambios, las sutiles formas en que Adrienne la escuchaba con más atención, las suaves palabras de consuelo, la ausencia de arrogancia o desdén. Todas estas pequeñas pero significativas acciones fueron derribando poco a poco los muros que rodeaban su corazón. Poco a poco, el hielo que se había formado en respuesta a la traición y el abandono comenzó a derretirse, sustituido por una cautelosa esperanza y una confianza tentativa. Una tarde, mientras el sol proyectaba una cálida luz dorada en su habitación del hospital, Natalie tomó la mano de Adrienne y la apretó con fuerza. «Veo que lo intentas», dijo en voz baja. «Veo el esfuerzo, Adrienne. Quiero creerte, pero necesito estar segura de que no son solo palabras. Ahora lo que importa son los hechos». El pecho de Adrienne se hinchó de alivio y determinación. «Te lo demostraré cada día, Natalie. Nunca volveré a dejar que dudes de mi amor o de mi compromiso». Camila, que observaba desde la puerta, sintió una oleada de tranquila satisfacción. La tensión había comenzado a disminuir, aunque el camino por delante aún era largo. El proceso de curación era delicado y requería paciencia, comprensión y un esfuerzo constante. Sin embargo, por primera vez desde aquella fatídica noche, una sensación de esperanza impregnaba el aire. Adrienne y Natalie continuaron su viaje lentamente, reconstruyendo no solo los restos de su relación, sino un vínculo más profundo y resistente. Compartieron momentos tranquilos, conversaciones sinceras y vulnerabilidad emocional, aprendiendo a navegar por la confianza y la intimidad de nuevas maneras. La casi tragedia había dejado cicatrices, pero también había desencadenado una transformación que ninguna de las dos podía haber previsto, pero que ambas necesitaban. La sombra de la traición y el abandono aún persistían, pero la dedicación constante, el remordimiento y el amor de Adrienne crearon las bases para una reconciliación genuina. Natalie, aunque cautelosa, comenzó a imaginar un futuro en el que el perdón, la comprensión y el amor pudieran coexistir. Era un comienzo frágil, pero real. Las semanas que siguieron a la hospitalización de Natalie estuvieron llenas de una lenta y cautelosa reconstrucción de la confianza. Adrienne había dispuesto que se alojara en un entorno tranquilo y seguro cerca de casa, donde pudiera recuperarse por completo sin la intrusión constante de asuntos de negocios o presiones externas. Todos los días él estaba presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente, asegurándose de que Natalie supiera que estaba verdaderamente comprometido con enmendar sus errores. A pesar de sus esfuerzos, Natalie seguía desconfiando. No podía olvidar el miedo y el abandono que había sentido, la vulnerabilidad de quedarse sola después de la pelea. Algunas mañanas se despertaba presa del pánico, reviviendo la escena en su mente, el vacío de la calle, la incertidumbre de su propio destino. Adrienne aprendió a manejar estos momentos con paciencia. Nunca la presionaba para que perdonara. Nunca menospreciaba sus sentimientos. «Lo entiendo», le decía en voz baja, mientras le cogía la mano con fuerza. «Tienes derecho a sentir miedo,
ira o enfado. No me voy. Camila la visitaba a menudo, ayudando a mediar y proporcionando un apoyo amable cuando la tensión aumentaba demasiado. Adrian le decía, Natalie necesita ver que tus acciones coinciden con tus palabras. Sigue apareciendo. Sigue siendo constante. Así es como recuperarás su confianza. Adrian asintió, interiorizando su consejo, comprendiendo que las palabras por sí solas no tenían sentido sin un esfuerzo tangible y sostenido. El viaje emocional de Natalie no fue lineal. Hubo momentos de calidez en los que se permitió reír o compartir recuerdos con Adrian, y momentos de distancia en los que resurgía el peso de la traición y el abandono. Adrian se enfrentó a ambos con una atención inquebrantable. Celebró las pequeñas victorias, sus sonrisas, la disposición a aceptar su mano entre las suyas, sus silenciosos reconocimientos de sus gestos. Cada uno era un paso adelante, un frágil pieza de la confianza que se había hecho añicos. Una tarde, Natalie pidió dar un pequeño paseo al aire libre. El aire era fresco y la luz del atardecer bañaba el barrio con un cálido resplandor. Adrian caminaba a su lado, cuidando de seguir su ritmo. Pasaron por calles familiares. Los recuerdos de tiempos más felices se imponían en el presente. La voz de Natalie era suave pero firme. Adrian, he estado pensando en nosotros, en lo que pasó. Sé que lo estás intentando, pero necesito saberlo. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando sea difícil? Adrian sintió un nudo en el pecho, pero él la miró a los ojos con sinceridad inquebrantable. Todos los días, Natalie. No importa lo difícil que sea, no importa cuánto tiempo lleve, tú eres mi prioridad. Tu confianza, tu seguridad, tu corazón, todo lo que te rodea, importa más que cualquier otra cosa en este mundo. No volveré a fallarte. Natalie lo estudió buscando signos de falta de sinceridad, pero no encontró ninguno. La coherencia de sus acciones, la emoción pura de sus ojos y la ausencia de cualquier distracción o fingimiento empezaron poco a poco a ablandar las paredes que rodeaban su corazón. Se permitió volver a tener esperanza con cautela, pero esperanza al fin y al cabo. De vuelta en casa, Adrian siguió demostrando su compromiso de forma práctica. Ajustó su horario de trabajo, delegando tareas a socios de confianza para poder centrarse en reconstruir su relación. Dejaba pequeñas notas a Natalie, recordatorios de su amor, reconocimientos de sus errores pasados y promesas para el futuro. La sorprendía con gestos que requerían reflexión, no extravagancia. Su comida favorita, un libro cuidadosamente elegido, una lista de reproducción con canciones que habían compartido. La mansión comenzó a transformarse junto con su relación. Adrian retiró los objetos que le recordaban a Natalie los conflictos pasados o la presencia de Valentina, creando un espacio que se sentía seguro, cálido y acogedor. Era más que un cambio físico. Simbolizaba el cambio interno al que se estaba comprometiendo, creando una vida centrada en la comodidad, la felicidad y la confianza de Natalie. El proceso de curación requería afrontar conversaciones difíciles. Adrian y Natalie pasaron largas noches hablando de la pelea, de los acontecimientos que la llevaron a su casi trágico accidente y de la distancia emocional que se había creado entre ellas. Adrian nunca se puso a la defensiva, nunca culpó a nadie y nunca minimizó sus sentimientos. Cada conversación era una oportunidad para comprender, pedir perdón y reconstruir. Una tarde especialmente tranquila, Natalie se volvió hacia él con los ojos brillantes. Adrian, necesito oír que lo sientes. No solo que lo sientes, sino que entiendes de verdad lo mucho que me dolió, lo grave que fue. Adrian tomó sus manos entre las suyas, con voz firme pero llena de emoción. Lo entiendo, Natalie. Entiendo que te dejé cuando más me necesitabas, que mi ausencia podría haberte costado todo. Entiendo que mi orgullo y mi ira te pusieron en peligro, y entiendo el miedo y el dolor que sentiste. Llevaré ese entendimiento conmigo todos los días, y lo demostraré a través de cada decisión que tome de ahora en adelante. Los ojos de Natalie se suavizaron aún más, y se permitió apoyar la cabeza en su hombro.
La confianza no se había restablecido por completo, pero los cimientos se estaban reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Ella se dio cuenta de que la curación requería paciencia, no solo por parte de Adrian, sino también por su parte. La casi pérdida la había conmocionado profundamente, pero también había revelado la capacidad de Adrian para cambiar y su sincero arrepentimiento. Adrian, por su parte, siguió trabajando en silencio y con constancia. Asistió solo a sesiones de terapia, explorando las causas profundas de su orgullo, su negligencia y su distancia emocional. Aprendió a comunicarse de manera más eficaz, a reconocer el impacto de sus acciones antes de que causaran daño y a abordar los conflictos con empatía en lugar de con actitud defensiva. Su transformación no fue instantánea. Fue un proceso lento y deliberado moldeado por el amor, la culpa y la comprensión de lo que podía perder. La familia y los amigos cercanos comenzaron a notar cambios sutiles tanto en Natalie como en Adrian. Camila comentó la forma en que Adrian ahora abordaba los conflictos con los pacientes, la forma en que priorizaba constantemente las necesidades emocionales de Natalie y la ausencia de la arrogancia que antes lo definía. Incluso la influencia de Valentina había disminuido, ya que Adrian cortó firmemente los lazos y creó límites que reforzaron la santidad de su matrimonio. El proceso de reconciliación estuvo marcado por momentos de vulnerabilidad y ternura. Adrian aprendió a escuchar sin juzgar, a sentarse en silencio cuando Natalie necesitaba espacio y a celebrar su fortaleza en lugar de socavarla con su propio ego. Natalie, a su vez, comenzó a ver la sinceridad en sus acciones, la profundidad de su remordimiento y el deseo genuino de reconstruir su vida juntos. Una tarde lluviosa, mientras estaban sentados juntos en la tranquilidad de la biblioteca de la mansión, Natalie habló en voz baja. Adrian, esto no es fácil. Todavía siento miedo, ira y dudas. Pero veo el esfuerzo que estás haciendo y lo siento. Quiero creer que podemos sanar, que podemos ser más fuertes gracias a esto. Adrian le tomó la mano con delicadeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y determinación. Sanaremos, Natalie. Juntos. Nunca volveré a abandonarte y pasaré cada día demostrándote que mi amor y mi compromiso son inquebrantables. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, un suave y rítmico recordatorio del mundo exterior. Dentro de las paredes de su hogar, la silenciosa persistencia del amor, la paciencia y la responsabilidad comenzaron a tejer un frágil pero prometedor hilo de esperanza. Ya no se definían únicamente por los errores del pasado, sino por las acciones deliberadas que estaban tomando en el presente para reconstruir, reconectar y transformar su relación. No fue un viaje perfecto, y las cicatrices del abandono y el miedo permanecieron. Sin embargo, en el trabajo deliberado y constante de construir confianza, Adrian y Natalie encontraron el comienzo de la reconciliación. Aprendieron que el amor no se trata solo de grandes gestos o riqueza, sino de presencia, empatía y compromiso inquebrantable frente de los errores del pasado. Cada día se acercaban un poco más a un vínculo renovado, basado en la comprensión, la resiliencia y el deseo compartido de proteger lo que casi se les escapaba para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y la dedicación de Adrian nunca flaqueó. Había eliminado todas las distracciones, todas las tentaciones y cualquier rastro de Valentina de su vida. Su atención se centraba por completo en Natalie, en reparar lo que había roto. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada acción era deliberada, diseñada para reconstruir la confianza que había destrozado en una sola noche de ira. Natalie notó el cambio, pero tenía cuidado de no bajar la guardia por completo. Su experiencia, casi trágica, le había dejado profundas cicatrices emocionales. Y aunque las acciones de Adrian eran sinceras, sabía que las palabras y las disculpas por sí solas nunca podrían deshacer el pasado. Necesitaba pruebas, constancia y tiempo. Y Adrian estaba dispuesto a darle las tres cosas. Una tarde, Adrian sugirió que volvieran al lugar donde su pelea se había intensificado semanas antes. Era un parque tranquilo cerca de la ciudad, vacío a esa hora,
bañado por la suave luz de las farolas. Natalie dudó, pero él le tomó suavemente la mano. Quiero que enfrentemos esto juntos, dijo, no para revivirlo, sino para cerrarlo adecuadamente, juntos, como un equipo. Natalie apretó su mano con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y cautelosa esperanza mientras caminaban. Adrian habló en voz baja, relatando la pelea desde su perspectiva, no para justificar sus acciones, sino para mostrar comprensión. Dejé que la ira me controlara. Dejé que el orgullo y el ego me hicieran olvidar que la persona que más me importa eres tú. Esa noche, dejarte sola, fue el peor error de mi vida. Casi te pierdo, Natalie, y nunca podré perdonarme por eso. Natalie permaneció en silencio, escuchando, pero las palabras de Adrian eran más que una disculpa. Eran un espejo que reflejaba la profundidad de su remordimiento y la realidad de su transformación. Poco a poco, ella comenzó a hablar, compartiendo el miedo y la confusión que había sentido durante aquella aterradora noche. Cada palabra estaba cargada de emoción. Cada pausa era un reflejo del dolor que había llevado en silencio. Adrian escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin defenderse. Absorbía cada confesión como un hombre que aprende lo que realmente significa amar sin condiciones. Semanas de terapia y conversaciones sinceras culminaron en momentos como estos. Adrian no solo había demostrado que estaba dispuesto a cambiar, sino que lo había demostrado de maneras tangibles e innegables. Había cortado completamente los lazos con Valentina, asegurándose de que sus errores pasados no se repitieran. Había reorganizado su agenda para dar prioridad a la familia sobre los negocios, para dar prioridad a Natalie sobre su propio ego. Cada acción, por pequeña que fuera, hablaba más alto que cualquier disculpa. La mansión, que antes era un símbolo de autoridad fría y abandono, se había transformado en un santuario de confianza y amor. Las habitaciones estaban cuidadosamente decoradas para reflejar seguridad y comodidad. Los toques personales de Natalie adornaban los espacios para recordarle que este era un hogar reconstruido para su bienestar. Adrian pasaba horas en silencio, a veces trabajando en planes de negocios en otra habitación, a veces sentada cerca mientras Natalie leía o trabajaba, simplemente existiendo en su presencia sin exigir atención. Una noche, Natalie finalmente se permitió expresar algo que había reprimido durante semanas. Sentada junto a la chimenea, envuelta en una manta, se volvió hacia Adrian. Te veo, Adrian. Veo el esfuerzo y quiero creer. Quiero confiar en que lo que teníamos no se ha perdido para siempre. Pero va a llevar tiempo. Necesito saber que estás dispuesto a darme ese tiempo sin presionarme, sin esperar que te perdone como recompensa por tus acciones. Los ojos de Adrian se suavizaron y él tomó ambas manos entre las suyas. Tengo todo el tiempo del mundo, Natalie. Cada día, cada hora, me ganaré tu confianza de nuevo. No porque quiera algo de ti, sino porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. No te meteré prisa ni te presionaré. Seré paciente en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve. Natalie ya asintió con la cabeza, esbozando una tímida sonrisa. Por primera vez desde la pelea, se permitió tener esperanza, no ciegamente, sino con cautela, entendiendo que la curación era un proceso, no un momento. Sintió que el peso del miedo se aliviaba ligeramente, sustituido por la frágil posibilidad de una renovación. La pareja comenzó a crear nuevas rutinas, reconstruyendo lentamente la intimidad y la compañía. Cocinaban juntos, compartían comidas tranquilas y pasaban las tardes hablando de su pasado, sus sueños y sus miedos. Adrienne siguió escribiendo pequeñas notas de amor y disculpas, dejándolas en lugares donde Natalie las encontraría inesperadamente, un gesto que le llenaba el corazón al reconocer su esfuerzo constante. A pesar del lento progreso, hubo momentos de tensión. Viejas discusiones resurgieron, provocadas por dudas persistentes y traumas sin resolver. Adrienne afrontó estos momentos con humildad y paciencia, sin menospreciar nunca sus sentimientos. Cada desacuerdo se convirtió en una oportunidad para comunicarse, aprender y fortalecerse como pareja.
Natalie, por su parte, aprendió a expresar sus miedos sin refugiarse en el silencio, encontrando fuerza en la vulnerabilidad. Adrian también involucró a la familia y a los amigos cercanos en su viaje, creando un sistema de apoyo que reforzó la recuperación de la pareja. Camila actuó como mediadora, ayudando a navegar conversaciones particularmente tensas. Mientras unos pocos aliados de confianza le recordaban amablemente los progresos que había hecho Adrian, la presencia de figuras de apoyo ayudó a Natalie a sentirse menos aislada y más segura en su valoración de la transformación de Adrian. Una noche, Adriana sorprendió a Natalie con una cena tranquila en el jardín de la mansión. Las linternas brillaban suavemente y el aire se llenaba del aroma de las flores en flor. Había preparado sus platos favoritos, organizándolo todo con un cuidado meticuloso. Mientras cenaban, Adrian habló con franqueza sobre su proceso de autorreflexión. Me he dado cuenta de que el amor no tiene que ver con el poder ni con el control. Tiene que ver con la presencia, la empatía y la responsabilidad. Perdí de vista eso y casi te pierdo a ti. Pero te prometo, Natalie, que he aprendido y seguiré aprendiendo cada día. Natalie le cogió la mano y la calidez de su tacto la tranquilizó. Lo veo, Adrian, y lo siento, pero también sé que la curación no se consigue solo con palabras. Se consigue con acciones constantes a lo largo del tiempo. Necesito ver que tu compromiso no es temporal, que es verdaderamente permanente. Los ojos de Adrian brillaron y él asintió. Todos los días, Natalie, para siempre. No importa cuánto tiempo lleve, no importa lo difícil que sea, te lo demostraré. Estaré siempre aquí para ti. El jardín se convirtió en un símbolo de su renovada conexión, un lugar donde podían afrontar su pasado, abrazar su presente y imaginar un futuro juntos. Era un santuario de honestidad, paciencia y amor, un testimonio de la lenta pero constante reconstrucción de un vínculo casi destrozado por la ira, el abandono y el miedo. A medida que pasaban las semanas, Natalie comenzó a dejar atrás su miedo poco a poco. Volvió a reír, se permitió volver a soñar y, lentamente, con cuidado, abrió su corazón a la posibilidad del perdón. La inquebrantable dedicación de Adrian, combinada con su sincero arrepentimiento y sus acciones tangibles, se convirtió en el puente sobre el abismo que una vez los había separado. Su relación evolucionó hacia algo más profundo, más resistente y más íntimo emocionalmente de lo que había sido antes. La noche casi trágica que casi los había separado se convirtió en un catalizador para la transformación, tanto para Adrian, que aprendió la profundidad de la responsabilidad y el amor, como para Natalie, que redescubrió su fuerza y su capacidad para confiar una vez más. A través de un esfuerzo constante, empatía y presencia, Adrian y Natalie comenzaron a reconstruir la confianza que se había perdido. Entendieron que su viaje seguiría siendo desafiante, pero también reconocieron el poder del amor templado por la responsabilidad y la promesa de una segunda oportunidad. Juntas recorrieron el delicado camino que las llevó del miedo y el resentimiento a la esperanza, la conexión y un compromiso renovado. Pasaron los meses y el ambiente en la mansión pasó lentamente de la tensión y el arrepentimiento a la calidez y un optimismo cauteloso. Natalie y Adrian habían desarrollado un ritmo, una delicada danza de sanación, en la que ambas parejas se daban espacio y tranquilidad en igual medida. Su vínculo, que antes estaba fracturado, se estaba reconstruyendo pieza a pieza. Cada momento de paciencia y comprensión consolidaba una base más fuerte que antes. Adrian nunca dio un solo paso atrás. Siguió dando prioridad a Natalie, demostrando su transformación no solo con palabras, sino con cada acción. Asistió a terapia con regularidad, no solo por sí mismo, sino junto a Natalie en sesiones conjuntas en las que abordaban los miedos y las inseguridades persistentes. También había introducido cambios significativos en su negocio, delegando responsabilidades y asegurándose de que sus ambiciones profesionales ya no eclipsaran su vida personal. Natalie, por su parte, había comenzado a recuperar su sentido de identidad. La casi tragedia la había vuelto cautelosa,
pero la consistencia y transparencia de Adrienne le permitieron bajar lentamente sus defensas. Comenzó a redescubrir la alegría en los momentos simples, una comida compartida, una noche tranquila junto a la chimenea, incluso el acto mundano de doblar la ropa juntos. Estos momentos, que antes se daban por sentados, se habían convertido en símbolos de su renovada conexión. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión, su santuario de reconciliación, Adrienne se detuvo y tomó las manos de Natalie entre las suyas. Natalie dijo en voz baja, sé que el pasado no se puede borrar. Esa noche te fallé en todos los aspectos importantes, pero he aprendido que el amor no se trata de grandes gestos, se trata de presencia, paciencia y compromiso inquebrantable. Pasaré cada día demostrándotelo, porque perderte me enseñó lo que realmente se siente al vivir sin ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natalie, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de comprensión y del frágil comienzo del perdón. Adrienne susurró, veo tus esfuerzos, te veo. Quiero volver a creer, pero necesito tiempo. Necesito saber que no son solo palabras del momento, que es una promesa para toda la vida. Adrienne asintió, con un apretón firme pero suave. Es una promesa para toda la vida, Natalie. No vacilaré, no repetiré los errores del pasado. Tú eres mi prioridad, mi hogar, mi corazón. Te lo demostraré cada día. Las tardes de la pareja se convirtieron en su ritual sagrado. Compartían recuerdos, hablaban de sus miedos y creaban nuevos sueños juntos. Volvieron a visitar los lugares de la felicidad y el dolor del pasado, sustituyendo poco a poco las asociaciones de miedo y enfado por calidez y tranquilidad. Adrienne aprendió a leer las sutiles señales de Natalie, reconociendo cuándo necesitaba apoyo y cuándo necesitaba espacio. Él celebraba su independencia, al tiempo que era una fuente constante de amor y protección, un equilibrio que antes había estado ausente en su matrimonio. Mientras tanto, el incidente que casi les había costado todo se convirtió en un punto de inflexión para Adrienne más allá de su vida personal. Se volvió más empático en los negocios, tratando a sus empleados y socios con un sentido más profundo de respeto y comprensión. Se dio cuenta de que el liderazgo, al igual que el amor, requería responsabilidad, paciencia y conciencia de los sentimientos de los demás. Las lecciones que aprendió en su vida personal se tradujeron en todos los aspectos de su mundo, creando un efecto dominó de cambios positivos. Natalie también comenzó a recuperar su voz y su confianza. Exploró sus pasiones, emprendió nuevos proyectos y volvió a conectar con amigos y familiares de los que se había distanciado. Adrienne fomentó su crecimiento, nunca como una pareja controladora, sino como alguien genuinamente interesado en su felicidad. La casi tragedia la había dejado inicialmente sintiéndose impotente, pero a través de una cuidadosa reconstrucción, había recuperado su autonomía y su sentido de la dignidad. La culminación de su curación llegó en una tranquila tarde, meses después de aquella fatídica pelea. Adrienne había preparado una pequeña cena íntima en el jardín. Las linternas brillaban suavemente, proyectando sombras tenues sobre los caminos empedrados. Él condujo a Natalie a una mesa adornada con sus flores favoritas, sus platos favoritos y una sencilla nota manuscrita junto a su plato. Natalie abrió la nota y leyó en voz baja las palabras de Adrienne. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo dedicar cada día del futuro a ganarme tu confianza, tu amor y tu felicidad. Eres mi corazón, mi alma, mi razón. Nunca volveré a dejarte sola. Ella lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas. Adrienne, te creo. Lo siento en todo lo que has hecho, en cada paso que has dado. Puedo sentir tu compromiso con tu amor. Quiero volver a confiar en ti. Adrienne se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con delicadeza. Gracias, Natalie, por darme una segunda oportunidad, por confiar en mí. Incluso después de haberlo estropeado todo, prometí pasar el resto de mi vida honrando esa confianza. Compartieron un momento de silencio, de esos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. En la quietud, el jardín parecía contener la respiración,
presenciando la sutil pero profunda reconexión de dos almas que casi habían sido destrozadas por el orgullo, la ira y la falta de comunicación. A medida que la noche se hacía más profunda, caminaban lentamente por el sendero del jardín, con las manos entrelazadas y los corazones cautelosamente, pero completamente abiertos. Los errores del pasado de Adrian nunca se olvidaron, pero ya no dictaban el presente. Cada paso era un testimonio de la resiliencia, la paciencia y el poder transformador del amor cuando se combina con un arrepentimiento genuino y un esfuerzo constante. Finalmente, llegaron al lugar donde había comenzado la pelea, el lugar donde todo casi se había desmoronado. Adrian se detuvo y se volvió completamente hacia Natalie. Este lugar me recuerda mi fracaso, mi ira, mi ego, pero también me recuerda de lo que somos capaces cuando elegimos el amor por encima del orgullo. Prometo no dejar nunca más que el miedo o la ira dicten nuestras vidas. Prometo luchar siempre por nosotros. Natalie sonrió suavemente, con la mano apoyada en su mejilla. Y yo prometo mantener mi corazón abierto para permitir que el amor nos guíe hacia adelante, incluso cuando sea difícil. Hemos sobrevivido a lo peor, Adrian. Ahora construyamos el resto juntos. En ese momento, la mansión, el jardín y el cielo nocturno se convirtieron en símbolos de un nuevo comienzo. Habían enfrentado los rincones más oscuros de su relación, confrontado sus defectos y salido más fuertes, más conectados y más enamorados que nunca. La tragedia que casi los había separado se había convertido en el catalizador del crecimiento, la empatía y la profundidad emocional que ninguno de los dos podría haber imaginado. Mientras permanecían juntos bajo el suave resplandor de las linternas, Adrian se dio cuenta de que perder a Natalie, aunque fuera por un momento, le había enseñado la lección más valiosa de todas. El amor no tiene que ver con el poder, el orgullo o el control. Tiene que ver con la presencia, la comprensión y el compromiso inquebrantable de no dar nunca por sentada a la persona que amas. Y Natalie se dio cuenta de que la verdadera fuerza no solo reside en la independencia, sino también en la voluntad de perdonar y aceptar la vulnerabilidad cuando se encuentra con amor sincero y responsabilidad. La noche no terminó con grandes declaraciones ni gestos dramáticos, sino con una tranquila comprensión, risas suaves y el reconfortante peso de unas manos entrelazadas con fuerza. Su viaje de dolor, arrepentimiento y transformación había completado el círculo. Habían enfrentado la oscuridad, aprendido de ella y elegido entrar juntos en la luz como compañeros, como iguales y como una pareja capaz de soportar cualquier cosa que la vida les pudiera deparar. Mientras desaparecían en el cálido resplandor de su hogar, el jardín permaneció en silencio, guardando los ecos de su viaje, el miedo, el desamor, el crecimiento y la promesa de un amor renacido. Vuélvete.